Cada palabra contiene una parte de Dios, una cualidad, una emanación divina. Las palabras no expresan emociones. Las palabras señalan hacia una emoción, pero no la expresa. En el lenguaje vamos a diferenciar tres partes. Por un lado, las vocales. Nosotros usamos 5, pero no son las únicas. Hay 12 vocales. Están las consonantes. También existen 12 sonidos consonánticos. Y la otra cualidad son las 12 notas musicales. Una vocal es eterna, no tiene principio ni fin, hasta que es atrapada por dos consonantes. Una al principio y una al final. La mentira ensucia la palabra. Y cada pueblo es poderoso dependiendo de la limpieza de su lenguaje. La palabra es una vasija que hemos creado para contener y dirigir la energía. Cada palabra contiene un tipo de energía. Y cuando hablamos estamos enviando esa energía de unos a otros. Dice en Juan 1:1, al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cada palabra contiene una parte de Dios, una cualidad, una emanación divina. Si esa palabra la utilizamos con amor y sabiduría, son dos cosas que van unidas, esa palabra es una morada, es un templo donde habita esa parte de Dios. Si utilizamos esa palabra para chismorrear o para herir, esa morada deja de ser agradable para Dios. Por tanto, deja de habitar en ella gran parte de su poder. Cuando mentimos, consciente o inconscientemente, estamos prostituyendo la palabra. En todas las religiones o sabiduría, al menos las que yo conozco, uno de los primeros preceptos es no mentir. Aunque siempre está la excepción de que en ocasiones, ¿no?, para evitar un mal mayor, para evitar una desgracia, es preferible mentir. No hay que radicalizar tampoco. Pero estos son casos aislados. Por lo general se le da mucha importancia a la sinceridad. Otro dato a tener en cuenta es el siguiente. Utilizamos las palabras, las que conocemos, por supuesto, porque hay otro tipo de lenguaje que no conocemos, por eso especifico las palabras que conocemos. Las utilizamos para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Pero esto realmente no funciona así. Las palabras no expresan emociones. Las emociones para expresarse usan un cuerpo. Entonces nuestro cuerpo ya es la expresión de las emociones, no las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras señalan hacia una emoción, pero no la expresan. Esto se ve claramente si observamos, por ejemplo, que si el que está oyendo nunca ha experimentado la emoción que está indicando el que está hablando, no puede entender lo que se le está diciendo, porque no ha conocido esa emoción. Por lo tanto, no se puede expresar una emoción con una palabra. Se puede señalar, pero los dos tienen que conocerla. Entonces no podemos expresar nuestras emociones con palabras. La palabra no sirve para expresar, sino para dirigir, para ordenar. Dirigiendo la energía, ordenamos. Para eso sirve la palabra. Para expresar, por ejemplo, una lágrima es fruto tanto de la risa como del llanto. Y esto, la risa y el llanto, son expresiones de la alegría y del sufrimiento. Un grito
expresa el éxtasis y la ira. Un gemido expresa el placer y el dolor. Entonces utilizar las palabras para expresar puede contaminarla, porque no es su función. Porque confundimos la emoción con la palabra. Hay lenguas como el sánscrito, el hebreo, que no se utilizan para hablar, o sea, para comunicarse unos con otros. Solo se utilizan para orar o para cantar. Cantar es utilizar una cualidad más del lenguaje que le va a dar más poder u otros significados a la palabra. Vamos a diferenciar tres partes. En el lenguaje están, por un lado, las vocales, que es un sonido creado por el aire que fluye por un cuerpo poniendo una posición en concreto. Entonces hay 12 vocales, por ejemplo, en la lengua hebrea. Nosotros usamos 5, pero no son las únicas. Están las consonantes, que son las que indican un comienzo y un final al sonido vocálico. Entonces, las consonantes son las que atrapan las vocales. Entonces indican el comienzo y el fin, indican la forma de comenzar y la forma de terminar. Una vocal es eterna, no tiene principio ni fin, hasta que es atrapada por dos consonantes, una al principio y una al final. Si solo tuviera una consonante al principio, sería sempiterna, porque tiene principio pero no final. Como curiosidad, los 12 dioses griegos del Olimpo se les llama dioses sempiternos. Está relacionado con esto. Si tú pronuncias una vocal cualquiera, está atrapada por una consonante oculta, la H. Porque si tiene un principio y tiene un final, tiene dos consonantes. Entonces cuando tú pronuncias una sola vocal, la H, aunque no la vemos, está ahí, tanto al principio como al final. Una consonante muy peculiar esta, ¿no? La M, por ejemplo, está relacionada con la materia. Es la única que puede atrapar una vocal y que siga existiendo la vocal, pero no como vocal, por lo tanto no sigue existiendo como vocal. Pero sigue existiendo con otra de las cualidades del lenguaje, que es la siguiente que vamos a ver a continuación. Entonces la M puede atrapar esa vocal y transformarla. Y la S, por ejemplo, está relacionada con el espíritu. Puede existir sin vocal alguna. Entonces teníamos las vocales, ahora las consonantes. También existen 12 sonidos consonánticos primordiales. Tenemos más consonantes, sí, pero derivan de 12. Y de hecho la B y la V son similares. La K y la Q, ¿no? Entonces teníamos las vocales, las consonantes, que sin las vocales no pueden existir, excepto la S. Y la otra cualidad son las frecuencias. Las frecuencias son las 12 notas musicales. También son 12, al igual que las consonantes y las vocales. No es que haya 12 frecuencias, hay infinitas. Pero cuando una frecuencia la divide en 12 partes iguales, esas 12 frecuencias pueden armonizar entre sí. Si las divides entre otros números, puedes sacar muchas más frecuencias, más de 12 que desde la unidad. Puedes dividirla en otros números, pero sonaría muy raro. No quiero decir que no esté en armonía, pero al menos no lo están observándolo desde mi experiencia humana. Puedes buscar música hecha con subdivisiones diferentes a 12 en
YouTube mismo la hay y vas a ver la diferencia. Volviendo a la frecuencia en el lenguaje oral, en el cuerpo humano, aparte del aire, que es necesario para crear las vocales, son necesarias unas cuerdas, las cuerdas vocales. Estas cuerdas le añaden una nota musical al lenguaje. Por ejemplo, las vocales pueden existir sin notas musicales. Cuando susurras, puedes decir vocales. Pero cuando le añades las cuerdas vocales, aparte de la vocal puede tener una nota musical. De hecho, todo el rato que estoy hablando entre diferentes notas musicales. Entonces hemos señalado tres cualidades del lenguaje, ¿no? Las vocales, las consonantes y las notas musicales. Ahora se puede entender la diferencia entre orar y cantar, que era lo que venía esto. En orar tienes dos cualidades, tienes las consonantes y las vocales. Si le añades canto, le estás añadiendo las notas musicales. Entonces se abre un amplio abanico de combinaciones. Entonces estas lenguas que decía, como el sánscrito, el hebreo, no se utiliza la palabra para comunicarse unas personas con otras, sino para comunicarse con el cielo. La utilizan con sabiduría para que no pierda valor y así mantenga su poder. Estas palabras tienen tal poder en sí mismas que, por ejemplo, para recitar ciertos mantras no es necesario ni siquiera saber el significado de las palabras. Solo hay que pronunciarlas correctamente. Y de esta forma se ponen en orden energías que actúan en este plano. No es necesario saber el significado porque no hay que decirle lo que tienen que hacer. No hay que dirigirlas. Solo hay que llamarlas por su nombre para que se manifiesten aquí. Por esta misma razón hay nombres que no se pronuncian en ciertas congregaciones, en ciertas religiones. Porque ciertos nombres provienen de lenguas antiguas y aún tienen poder. Y solo con pronunciarlos se pueden manifestar energías aquí que no queremos que se manifiesten. La mentira ensucia la palabra. La palabra está con Dios y la palabra es Dios. Cada pueblo tiene su lenguaje. Y cada pueblo es poderoso dependiendo de la limpieza de su lenguaje, de su palabra. Cuando un pueblo se corrompe grandemente, tiene que morir y desaparecer con él su lengua. Y hay pueblos que permanecen con nosotros solo en espíritu, se fueron materialmente, pero dejaron su lengua con poder. Y mientras su lengua siga viva, esos pueblos siguen vivos de alguna manera entre nosotros. Voy a contarte una pequeña historia. Voy a contarte una pequeña gran historia. Había un sabio ignorante al que todo le iba perfectamente. Era sabio porque todo le salía bien, pero era ignorante porque no sabía ni leer ni escribir. Los hombres religiosos, estudiados, le envidiaban porque tenían mucho conocimiento de la palabra y oraban y no le salían las cosas como a este hombre. No estaban igual de bendecidos que él. Entonces fueron a preguntarle: ¿cómo haces para que todo te salga tan bien? ¿De qué forma lo pides? Y él le respondió: yo no pido. Yo le digo al Eterno: toma las letras. Tú las conoces. Ordénalas como mejor te parezca.